Gracias a Dios. Vamos a comenzar con la serie que venimos hablando de Camino a la Cruz, el camino de Jesús a la cruz. Hoy vamos a hablar de lo que es la tercera parte y en específico vamos a hablar de lo que es la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué significó la crucifixión? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué tuvo que derramar toda su sangre ahí en la cruz del Calvario? ¿Qué simboliza, qué representa la sangre de Jesús? ¿Y qué eventos hubo en el momento de la crucifixión? Vamos a leer primeramente lo que dice Mateo 27, versículos 27 al 31, y ahí vamos a comenzar. El camino a la cruz, la crucifixión. Llegó el momento de que Cristo fuera crucificado. Dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Le desnudaron, Jesús fue desnudo, no como nos lo representan. Le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e se hincaban de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, o sea, se burlaban: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. Gracias a Dios por su palabra. Es la tercera parte, decimos, del camino de Jesús a la cruz, el recorrido final del ministerio, del llamado de Jesús, lo que la palabra llama la crucifixión. Pues llegó ese momento. Jesús acababa de celebrar la Pascua con sus discípulos y ahí Él les había avisado que tenía que ir a Jerusalén a ser muerto, a derramar su sangre. Y entonces Jesús comienza esa parte de su ahora sí que de la última parte de su ministerio, hasta ir al momento de la crucifixión. Ahí fue y derramó Jesús toda su sangre, sufrió una muerte espiritual, que vamos a hablar un poquito más de ella adelante, en la cual él se tuvo que separar de su padre, o su padre se tuvo que separar de él, porque sobre Jesús vino todo el pecado del mundo en ese momento. Y como parte de la crucifixión, cuando Jesús está crucificado, pues hay varias señales en los cielos, en la tierra. Vino tinieblas, dice ahí la palabra, 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra. Imagino un eclipse total que duró 3 horas, es un eclipse pues de mucho tiempo. Los soldados en ese momento también llegaron a romperles las rodillas, se les rompían a los que todavía no, después de pasar varias horas en la cruz. Jesús pasó 6 horas en esa cruz y murió después de haber sido crucificado 3 horas, pero los 2 que murieron al lado de Jesús no habían muerto, y a ellos sí les rompieron las piernas, pero a Jesús, o las rodillas, pero a Jesús no se lo hicieron porque ya había muerto, y eso era para que se cumpliera otra profecía, que ninguno de sus huesos sería roto. Entonces, hemos visto cómo el camino de Jesús a la cruz no comienza ahí, sino que comenzó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera creado, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allá en la eternidad, antes de la creación, ellos ya sabían lo que iba a pasar, lo que le pasaría al hombre, que sería creado a su imagen y semejanza, pero caería en pecado, sería engañado, y entonces ya Dios había provisto un Salvador. ¿A quién? A Jesús. Jesús ya había decidido desde antes que iría un día a la cruz
para salvarnos. Y Jesús, cuando vino a este mundo, comenzó su ministerio a los 30 años, dice la palabra de Dios, y en 3 años y medio Él estuvo predicando, sanando, liberando, resucitando muertos, hablando acerca del reino de Dios, de lo que significaba el reino de Dios, de por qué Él había venido a este mundo, el porqué de su ministerio. Y Jesús hasta ese momento había cumplido todo lo que se había escrito de Él. Dice Isaías 61, esto creo que también lo tenemos ahí en la pantalla. Vamos a ver cuando Jesús comienza a los 30 años, comienza con una profecía que está en Isaías 61, versículos 1 y 2, y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos del pecado y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se acabó. Hasta ahí un día Jesús leyó ahí en la sinagoga donde lo invitaron a leer y donde Jesús les dijo que ya se estaba cumpliendo en ese tiempo esa palabra por medio de él. Al principio así como que dijeron, ¿cómo que se está cumpliendo? Pues sí se estaba cumpliendo porque Jesús era el verbo encarnado, era Jesús el verbo hecho carne, era el Hijo hecho carne que había venido a cumplir su ministerio en ese tiempo. Entonces, por todas esas buenas obras durante casi 3 años y medio que Jesús hizo, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, alimentando multitudes, finalmente Jesús fue condenado a ser crucificado. Fue terriblemente maltratado, como leímos una parte ahorita ahí en Mateo 27, y hasta que Él muere en la cruz y da cumplimiento a lo que fue profetizado acerca de Jesús. O sea que el momento cumbre, por así decirlo, del ministerio de Jesús es al momento que va a la cruz a ser crucificado por nuestros pecados. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23, que Jesús les dijo un día: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vimos anteriormente cómo Jesús empezó a decirles a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén a morir, a cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Y entonces llega el momento terrible de la crucifixión, que quiero decirles así rápidamente, la crucifixión era considerada como la muerte más humillante que pudiera existir. Era la muerte más lenta y dolorosa hasta ese momento que había sido descubierta, ya que al condenado a morir en una cruz se le clavaban los pies, las manos, en un poste vertical. De ahí viene la idea de lo que es la cruz, que era, siempre nos han presentado unas cruces así como que muy bonitas, muy bien hechas, muy bien labradas, ¿verdad? Pero en realidad las cruces eran 2 troncos que se cruzaban, y en uno de ellos al condenado a muerte en una cruz le clavaban los pies, le abrían las manos y le clavaban sus manos a esa cruz hasta que pues se desangrara, muriera lentamente por varias razones. Unos morían por asfixia, otros por el dolor causado, otros por el desangramiento que le sucedía en esa cruz, otros morían por el dolor, ¿sí?, insoportable que le sucedía en la cruz. Unos morían asfixiados, como ya lo dijimos, y otros, pues y además el condenado a muerte se convertía en un tipo de espectáculo público, ¿sí? Y el condenado a muerte, por la razón que fuera, que hubiera sido condenado,
pues era objeto de burlas, se burlaban de él, como leímos ahí que los romanos se burlaban de Jesús, porque de Jesús decían que era el rey de los judíos, así quedó escrito en la parte de arriba, le pusieron un letrero, este era el rey de los judíos. A los sacerdotes fariseos no les pareció mucho eso, pero Pilatos dijo, lo que he escrito está escrito, y así quedó escrito el rey de los judíos. Y efectivamente Jesús es el rey de los judíos, pero no nada más es el rey de los judíos, es el rey de reyes y es el señor de señores, que un día fue a la cruz para salvarnos. Amén. Vino un día como cordero, Jesús, hace 2000 años, para entregar su vida por nosotros en la cruz, al derramar su sangre, pero un día va a regresar como el león de la tribu de Judá, amén, para tomar control y gobernar el mundo entero durante 1000 años. Y lo va a gobernar el Señor, dice la Escritura, con vara de hierro. Gloria a Dios, amén. Pero en ese momento, pues la crucifixión era algo terrible. Lo utilizaba muchísimo el Imperio Romano. Fue utilizado por los romanos hasta el año 337 después de Cristo, después de que el cristianismo fue supuestamente legalizado por el emperador romano Constantino, al fusionar el paganismo con el cristianismo, y de ahí surge lo que hoy lo que se le conoce como el Sacrosanto Imperio Romano, y que es el fundamento de lo que hoy es la Iglesia católica. Pero imagínense si los romanos, que más o menos su imperio, su gran esplendor duró aproximadamente 500 años, pues desde que empezaron a perseguir a los cristianos y a matar cristianos, y comenzando por nuestro Señor Jesucristo, podríamos ahí preguntarnos cuántos cristianos no habrán muerto crucificados como mártires, ahora sí que con base en la persecución del Imperio Romano. ¿Sí? Imagínense cuántos cristianos no murieron crucificados. Y entonces, aunque la crucifixión era un símbolo de crueldad del Imperio Romano, pues ellos la habían heredado de otros imperios. Dicen que había comenzado en el imperio de los asirios, luego los persas lo utilizaron en el siglo VI antes de Cristo. Alejandro Magno, cuando conoció ese sistema de muerte, la crucifixión, dicen que lo heredó, le agradó, y lo introdujo él a todos los países en el Mediterráneo que fue conquistando Alejandro Magno, en el Oriente también, en el Medio Oriente, y después pues lo recibieron los romanos. O sea que viene ese sistema de muerte descubierto por los asirios, pues hasta el poder romano, del Imperio Romano, fue utilizado, y fue el que utilizaron para matar injustamente a Jesucristo. Eso es un poquito de dónde viene la crucifixión. O sea, es un sistema de muerte terrible, no se le compara, no es comparable con ningún otro sistema de muerte. Entonces, ¿por qué tuvo que ir Jesucristo a una cruz a morir? ¿Por qué acabó Jesucristo muerto en una cruz? Bueno, pues ahí vamos a hablar un poquito de lo que significa la sangre de Jesucristo, lo que el poder de la sangre de Jesucristo. Esa frase del poder de la sangre de Cristo, pues la tenemos, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Es la expresión de la muerte sacrificial. Cuando leemos acerca de la sangre de Cristo, expresa que Jesús murió en una cruz, se desangró completamente, fue la obra completa de expiación de Jesús en la cruz a favor nuestro. Eso significa. Las referencias a la sangre del Mesías Jesús incluyen la realidad de que Jesús derramó toda su sangre hasta su última gota ahí en la cruz del Calvario.
Y lo más significativo de la sangre de Jesús al momento de morir es que Él muere en ese momento por toda la humanidad. No quiere decir eso de que toda la humanidad se hubiera salvado porque Cristo hubiera muerto. ¿Quiénes se salvan? Los que ponen su fe y creen que Jesús es el Cristo, es el Mesías, ponen su fe en su muerte y caminan con Cristo el resto de sus vidas. Eso significa literalmente que Jesús haya derramado su sangre en la cruz, que la sangre de Jesús tiene el poder para expiar el pecado de los hombres. Y tiene tanto poder la sangre de Jesús que puede expiar un número infinito de personas, o sea, expiar quiere decir perdonar, limpiar, y puede expiar un infinito número de pecados y de gente a través de los siglos. O sea que la sangre de Cristo es poderosa, pero repito, Él murió por todos aquellos que crean en Él. Ese es un requisito para recibir la salvación por medio de la sangre de Cristo, que tenemos que poner nuestra fe, tenemos que creer que Él murió por nosotros, ¿sí? Tenemos que creer que su sangre nos redime, nos limpia de todo pecado, y eso se hace por fe y que nos salva. Y ese es el poder tan grande que tiene la sangre de Cristo, que ha salvado a tanta gente, desde que murió ha salvado a tanta gente. Entiendo que de los primeros que se salvaron fue uno de los delincuentes que murió, de los ladrones que murió al lado de Jesús, cuando le dijo, pues sí, yo soy pecador y justamente estoy aquí, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, sí, hoy te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque creyó. No hizo ninguna buena obra ese ladrón que murió junto a Jesús, simplemente creyó en el poder de la muerte de Jesús, en el poder de la sangre, y por eso se salvó, ¿sí? Entonces, el tipo del poder de la sangre de Cristo es el medio de expiación, ¿sí? Y que tiene su inicio o su origen desde la ley mosaica, donde una vez al año el sacerdote dice que presentaba una ofrenda con sangre, la presentaba con animales en ese momento, porque Cristo todavía no venía al mundo. Sobre el altar presentaba un animal, un sacrificio, para redimir los pecados del pueblo. Vamos a leerlo eso en Hebreos 9:22, dice así, Hebreos 9:22, un poquito antes del Apocalipsis, es casi al terminar la Biblia. Si estás en Génesis, pues andas mal, ¿verdad? Dice Hebreos 9:22, dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre. Ahí lo podemos ver en las pantallas. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí? O sea, con la sangre de los animales bajo la ley mosaica en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía esa sangre? Cubría los pecados nada más, pero lo hacía temporalmente. O sea que ese derramamiento de sangre de animales tenía una efectividad limitada. Tenía que ser ofrecida continuamente, por lo menos una vez al año. Era un tipo y era una analogía previa al sacrificio perfecto de Jesús al derramar su sangre en la cruz del Calvario, que Él lo hizo una vez y para siempre. Dice Hebreos 7:27, lo vamos a leer ese también ahí en las pantallas, dice así, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí está el poder de la sangre de Jesús. Una vez que Jesús entregó su vida como un cordero y fue sacrificado en la cruz del Calvario, ¿sí? Se entregó en sacrificio por nosotros, murió en nuestro lugar, ya no hay necesidad de derramar más sangre.
ni de animales, ni de toros, ni de machos cabríos. Por eso ya no hay necesidad. El pueblo de Israel, bueno, como todavía no creen en Jesús como el Mesías, pues están queriendo construir un templo, hacer nuevos sacrificios. Dios se lo va a permitir, van a sacrificar durante 3 años y medio hasta que el anticristo les detenga ese tipo de sacrificios. Pero ya no hay necesidad de derramar más sangre, ya la sangre de Cristo derramada hace 2000 años es suficiente. La sangre de Cristo es el fundamento ya del nuevo pacto, ¿sí? Es suficiente, ya Jesús derramó la sangre, era una sangre pura. Para que entendamos esto del poder de la sangre de Cristo, es que fue una sangre pura, sin mancha. Jesús nació sin pecado por medio del Espíritu Santo, a través de la Virgen María, pero después de eso Jesús vivió sus días sin pecado, sorprendentemente, y murió siendo, todo el pecado del mundo Dios se lo cargó a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriera Él en sustitución de nosotros, porque a nosotros nos correspondía esa muerte. Nosotros, dice, el hombre que pecare, ese morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esa era la condenación que había sufrido el hombre ahí en el huerto del Edén por haber desobedecido a Dios. Solamente la sangre de Cristo nos podía expiar de nuestros pecados, nos podía perdonar nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús allá en la cruz. Entonces, un poquito antes de ir Jesús a la cruz del Calvario, está escrito ahí en Lucas 22:20, lo que Jesús le dice a sus discípulos el día de que celebra con ellos la última Pascua, la fiesta de la Pascua. Recordemos, ya hablamos acerca de la fiesta de la Pascua, que simboliza el sacrificio de Jesús, del Cordero, que es Jesús en la cruz. Ese es el significado de matar un cordero y de que el pueblo de Israel lo comiera. Simboliza que salen de Egipto, salen de la esclavitud, del pecado. Bueno, para nosotros la sangre del cordero, la sangre del cordero simboliza, para nosotros simboliza que es Jesucristo quien murió por nosotros, ¿sí? Dice Lucas 22:20, vamos a leerlo, dice ahí en sus pantallas, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús, estando con sus discípulos, celebrando la cena previa a la Pascua, Jesús les dice que su sangre es la copa del nuevo pacto, que sería derramada ¿por quién? Por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Entonces, al verter el vino en esa copa, Jesucristo estaba haciendo un acto simbólico nada más del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario un día después. Jesús iba a derramar o derramó su sangre, eximiendo, eliminó la exigencia del antiguo pacto de estar continuamente con los sacrificios. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo. El nuevo pacto es en la sangre de Jesús. Entonces, desde hace 2000 años, el Señor tiene un nuevo pacto con los hombres, que es, o con la humanidad, que es a través de la sangre de Jesús. Desde hace 2000 años. Ya los sacrificios de animales, la sangre de toros, esos ya no quitan ningún pecado. Por si alguien los estuviera realizando, pensando que a través de la sangre se van a quitar los pecados. Dice Hebreos 10:3, dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. ¿Sí? Solo cubrían los pecados, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo hizo el sacrificio perfecto. Amén. Aquí entendemos el poder de la sangre de Jesús.
que pudo limpiar nuestros pecados. Dice primera carta de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro está ya casi un poquito antes del Apocalipsis. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Jesús pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios por medio del derramamiento de su sangre. ¿Sí? Ya no se requieren más pecados. Cuando Jesús gritó, dio el grito de victoria en la cruz, diciendo consumado es, ese grito de victoria estaba diciendo que ya la obra había sido completada, que su sangre en ese momento ya pues casi ya terminando de salir. Entiendo que tenemos varios litros de sangre, entre 5 o 6 litros de sangre. Bueno, ya yo creo que a Jesús en ese momento ya le quedaba muy poco de sangre, porque dice la Escritura que cuando fue traspasado por el soldado romano salió sangre y agua. Dicen que cuando ya el cuerpo ya no tiene prácticamente sangre, pues empieza a salir también agua que tenga ahí el cuerpo. Entonces en ese momento ya, al decir Jesús consumado es, dice, he cumplido a cabalidad para lo que vine a este mundo, que fue ir a la cruz, ser crucificado y morir por tus pecados, por los tuyos y por los míos, por aquellos que quieran recibirme, que quieran recibir esa sangre para salvarse. Ese es el requisito. Dice Hebreos 9:14, dice así: cuánto más la sangre de Cristo, ojo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Amén. La sangre de Cristo, amén, que fue ofrecida sin ninguna mancha a Dios, va a limpia nuestras conciencias de obras muertas. Por eso necesitamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, que opere, que obre la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Es la única sangre que acepta Dios Padre para limpiarnos de nuestros pecados. Cualquier otro tipo de sacrificios que hagas, sacrificios religiosos, que te peles las rodillas, por ejemplo, que quieras guardar días santos, que te quieras acordar nada más de Dios en Semana Santa, o que hagas un sacrificio hasta que te golpees hasta te golpees la espalda, te saques sangre. O sea, hay gente que hasta se crucifica, ¿verdad?, pensando que Dios le va a perdonar sus pecados. O muchos piensan que, bueno, haciendo representaciones del Vía Crucis, con eso se están limpiando de sus pecados. Todos ese tipo de sacrificios delante de Dios, si no se hacen de corazón y sin entender la razón del por qué Jesús tuvo que dar su sangre, pues no son aceptos delante de Dios. ¿Sí? La sangre de Jesucristo nos ha redimido y nos ha hecho nuevas, te hace una nueva criatura. Amén. Nos hace una nueva criatura. Por la sangre vertida de Jesús en la cruz, hemos sido liberados del pecado. ¿Para qué? Para servir a un Dios vivo, para darle gloria, para gozarnos delante de Él, para estar con Él por la eternidad. O sea, Dios ya pagó por nuestros pecados. Dice Colosenses 1:20, vamos a verlo ahí en las pantallas. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Veamos el poder, entendamos el poder de la sangre de Jesús. Amén. Y la sangre de Jesús, por medio de la sangre de su Hijo, Dios Padre hizo la paz con la humanidad, con nosotros. Repito, con los que querramos aceptar esa paz. Hizo la paz mediante la sangre. Es la única manera de estar en paz con Dios, que recibas tú el beneficio de que Cristo murió en la cruz, que fue crucificado y derramó ahí toda su sangre. Entonces, ya entendiendo el poder de la sangre de Jesús, ¿por qué necesitamos que por medio de la sangre de Jesús sean perdonados nuestros pecados? Tenemos que arrepentirnos, amén, como dice la Escritura. El arrepentirse viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de rumbo. O sea, cambiar de rumbo. ¿Qué significa cambiar de rumbo en tu vida? Bueno, en primer lugar, que aceptes que estás mal, que eres pecador, que necesitas un Salvador, que necesitas un Redentor. ¿Y quién es ese Redentor? Es Jesucristo, que derramó su sangre por ti. Eso. Antes de que pienses que puedes ser bueno, que puedes dejar los pecados que habitualmente cometes, ¿verdad? Antes de eso tienes que creer en la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús te puede limpiar de malas conciencias, de pecados. Amén. Ahí es donde comenzamos. Así comenzó Jesús su ministerio, ahí en Marcos 1:15, donde Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso significa metanoia. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Son buenas noticias. Es salvación por medio de la sangre de Jesús. Y Él te va a cambiar. No es que tú vayas a cambiar, ni que la religión te vaya a cambiar, sino Jesús, por medio del Espíritu Santo, te va a cambiar cuando lo recibes. Amén. Entonces, varios eventos fueron tremendos, se presentaron al momento de que Jesús muere en la cruz crucificado, que dijimos que hablaríamos así rápidamente de ellos. El primero fue que hubo tinieblas sobre la tierra. Jesús, dijimos, pasó 6 largas horas clavado en esa cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En las 3 últimas horas, dice, desde la hora sexta a la novena, hablando del calendario o de las horas del horario del pueblo de Israel, del calendario del pueblo de Israel. Bueno, dice la palabra que hubo tinieblas sobre la tierra. Dice Mateo 27:45, así rápidamente lo leemos, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, eso sí fue un verdadero eclipse, pero dice que ni siquiera fue en un solo lugar, dice sobre toda la tierra. ¿Sí? Hubo ausencia de luz. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos explicado esto. Jesús no es que haya dudado, simplemente el Padre le tuvo que dar la espalda a su Hijo Jesús, por eso hubo tinieblas en la tierra, porque el Padre le dio la espalda a su Hijo. Por la eternidad jamás el Padre le había dado la espalda a su Hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobre el Hijo vino el pecado del mundo, y por eso hubo tinieblas. ¿Sí? Dios le dio la espalda, por eso sufrió el Hijo. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? No sintió ya la presencia de su Padre en ese momento Jesús ahí en la cruz. Tuvo la sensación de abandono del Padre, que lo tuvo que dejar sufrir. ¿En qué? En sustitución por nosotros. El juicio divino vino sobre el Hijo, sobre Jesús. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. Eso es algo que, si lo entendemos verdaderamente, pues si lo podemos llegar a entender, pues vemos el gran amor de Dios para con el hombre, cuando Él entregó a su propio Hijo
por nosotros. Jesús profirió ahí en la cruz 7 palabras o frases muy conocidas de parte de Jesús. Las voy a decir rápidamente. Jesús dijo ahí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús perdonó a los que le estaban haciendo, a lo que le estaban haciendo ahí en la cruz. O sea, murió sin rencor alguno, perdonando aún a aquellos que se habían burlado, que lo hicieron sufrir, que lo escupieron, que se burlaron de él, que se hincaban para supuestamente hacerle reverencias, de los mismos fariseos que lo maljuzgaron, que le hicieron un juicio falso, que lo condenaron a que los romanos lo crucificaran. Otra frase importante en la cruz es cuando le dice Jesús al delincuente que murió al lado de él, dice: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Lo salvó, bendito Dios. Otra frase importante fue cuando Jesús se dirige a Juan, el más joven de los discípulos, de sus discípulos, y le dice: pues Juan, esa mujer que es mi madre terrenal, pues te la encargo, cuídala. Amén. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Amén. O sea, el amor de un hijo por su madre en ese momento. Entendemos que ya José había muerto para entonces, ya no aparece en la historia bíblica, pero Jesús, por el amor a su madre, se la encarga a uno de sus discípulos. Otro es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que leímos hace poquito, cuando Jesús siente cómo el Padre le da la espalda, hay tinieblas en la tierra. Jesús también dice: tengo sed. Ese tengo sed, pues no nada más era una sed física, era una sed de amor. Amén. Estaba esperando. Jesús fue a la cruz por amor y espera que tú y yo un día nos acerquemos a esa cruz por amor. Amén. Esa es la sed que tenía Jesús en ese momento. La sexta fue: consumado es, el grito de victoria que dio Jesús. Consumado es. Amén. Cristo venció. Para los que dicen que Cristo, los religiosos, ¿verdad? El líder de una religión dijo hace poquito, ¿verdad? que el hecho de que Jesús haya ido a la cruz era como que una derrota para Jesús, ¿verdad? Era como si Jesús hubiera fracasado, el fracaso de Jesús. Qué mentira tan terrible. El consumado es cuando Jesús dice consumado es, fue un grito de victoria. Amén. Cristo venció a la muerte en la cruz, le arrebató las llaves al diablo del infierno, de la muerte, le arrebató las llaves de la muerte a Satanás, al diablo que las tenía en ese momento. Y por último Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. El cuerpo de Jesús murió, su espíritu fue al Padre que se lo dio, y el alma de Jesús dice que en ese momento bajó a las partes más bajas de la tierra, predicó ahí a unos encarcelados, amén, y fue ahí al seno de Abraham a sacar a los que habían esperado por fe en el Mesías, y se los llevó al cielo. Dice, bajó a la cautividad y llevó cautivos con él allá al cielo, los que habían esperado ese momento de la muerte de Jesús. Pero bueno, ese es todo un tema que tendríamos que tener una predicación para explicarlo. Otra de las situaciones importantes que sucedieron de Jesús al momento de morir es que dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos. Dice Mateo 27, 51, ya estamos terminando. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Y que no podía pasar más que el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que pasar amarrado, porque si entraba en pecado
podía morir y como nadie podía pasar, pues lo tenían que jalar con las cuerdas. ¿Qué hizo Jesús? Rompió ese velo por medio de su sangre. ¿Qué simboliza? Pues que hoy tenemos acceso a la presencia del Padre, a la presencia de Dios, por medio de la sangre de Cristo, que muchos no hacen, muchos no reconocen, muchos no entienden, pero tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Dice ahí mismo también que hubo un terremoto, ¿sí? Hubo un terremoto en ese momento. Se abrieron, dice, los sepulcros, y después de que Cristo resucitó, salieron de los sepulcros, ¿verdad? Después de la resurrección, ¿quiénes salieron? Pues los salvos del Antiguo Testamento. Eso fue la resurrección con Cristo, ¿verdad? Fueron las primicias, Cristo las primicias y los que resucitaron del Antiguo Testamento. Otro evento importante ahí en la cruz es que los gentiles, tanto el centurión y los soldados, creyeron en Jesús cuando vieron todo lo que estaba sucediendo. La salvación en ese momento nada más era para el pueblo de Israel, pero a partir de ese momento la salvación vino para todos los gentiles, para todos los que no somos judíos, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de que Él fue rechazado por su pueblo. Dios levantó la salvación para los gentiles. Amén. Y finalmente, dice Apocalipsis 1:18, dice, y Jesús al morir, dijimos, su espíritu regresa al Padre, su cuerpo es llevado al sepulcro y su alma desciende a las partes más profundas de la tierra, al Seol, a declarar su victoria. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el infierno, la muerte la tenía en sus manos el diablo hasta ese momento. ¿Quién se la arrebata? Jesús, al vencer en la cruz. ¿Sí? Jesús en algún momento entre la muerte y la resurrección dice que visitó la esfera de la muerte, del Hades, donde pronunció algún mensaje ahí a unos seres espirituales, dice ahí Judas, versículo 6, pero en ese momento fue y le arrebató las llaves del infierno y del Hades. ¿A quién? Al diablo. Finalmente dice que terminó el periodo de la dispensación de la ley. Cuando Cristo muere en la cruz, termina la dispensación de la ley mosaica, y comienza la dispensación de la gracia. Por gracia somos salvos. ¿Para qué sirvió la ley de Moisés? Para llevarnos, para hacernos ver que éramos pecadores. Hay 613 leyes, que es con una que fallaras en la ley de Moisés, eras encontrado pecador y condenable. Por eso había los sacrificios de los animales. Pero ¿qué fue la ley? La ley fue el ayo, fue la nana que nos llevó a Cristo. Nos puso a todos bajo pecado, la ley de Dios, a todos bajo pecado. Y comienza la ley de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la salvación por medio de la sangre de Cristo, la salvación gratuita para todo aquel que cree. Leemos en Romanos 3:24, amén, lo que significa la dispensación de la gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, eso significa la gracia de Dios, la dispensación de la gracia de Dios. Esa palabra gracia proviene del griego charis, que significa que es un favor, es un don, es un presente, es un regalo, es buena voluntad,
es una dádiva de parte de Dios, que es inmerecida, por cierto. O sea, no merecíamos ser salvados, merecíamos la muerte por nuestros pecados, merecíamos la condenación eterna por nuestros pecados. La gracia de Dios es el fundamento entonces para alcanzar la salvación, que es por medio de la sangre de Cristo. Dios nos dio la salvación sin esperar nada a cambio, es gratuita. Por eso es importante que hoy la recibas. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Todo lo que pasó ahí en la crucifixión de Cristo fue doloroso, fue terrible, una muerte espantosa, estudiada de cómo hacer sufrir a una persona hasta lo más terrible. Jesús la sufrió para salvarnos. Ahí derramó Jesús toda su sangre. Él es el Cordero de la Pascua. Nuestra Pascua ya fue crucificada. Amén. Cristo ya murió por tus pecados, por los míos. Lo que tienes que hacer es recibir esa sangre, creer en esa sangre. Amén. Recibir la sangre limpia de Jesús y permitir que esa sangre cambie tu vida, transforme tu vida. Que entiendas que Jesús sufrió terriblemente. El Padre también sufrió al darle la espalda a Jesús ahí en la cruz. Pero lo hizo por amor, para salvarte. Y repito, no todos son salvos por el hecho de que Jesús haya ido a la cruz. No, eres salvo cuando recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como tu Mesías Salvador. Entonces, quiero que terminemos haciendo una oración para que si tú nunca has recibido esa sangre en tu vida, la recibas. Es gratuita. A Jesús le costó, o sea, la sangre de Jesús sí es gratuita, pero tuvo un costo muy alto. Y nadie tiene derecho a pisotear la sangre de Cristo. Nadie tiene derecho a pisotear su sangre. Su sangre es preciosa y no dará Dios inocente al culpable. Si tú pisoteas la sangre de Cristo, bueno, pues la sangre de Cristo o te salva o te condena. Eso es lo tremendo de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para salvación o para condenación. El que Jesús dijo, el que está conmigo, pues el que está conmigo, pues está bien, pero el que no está conmigo, pues está contra Dios mismo. Entonces, su sangre nos limpia o nos condena. Eso es lo tremendo de la sangre, del poder de la sangre de Cristo, que es poderosa, te puede salvar hoy, pero si tú la recibes. Entonces vamos a hacer una oración y pedir que su sangre nos limpie de todo pecado, que Dios no quiere que guardemos días santos nada más y que el próximo año nos volvamos a acordar de que Jesús fue a una cruz. No, tienes que acordarte de que Jesús murió en una cruz todos los días y todos los días ser agradecido que Jesús murió por nuestros pecados en una cruz, derramando toda su sangre. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte gracias que fuiste a morir aquella cruenta cruz hace 2000 años, que sufriste la crucifixión, el sistema de muerte más terrible que pudo haber existido en ese momento y que exista. Quiero pensar que pasar horas enteras clavado en una cruz, pues es una muerte lenta, dolorosa, terrible, desangrarse completamente, pues es algo terrible, pero tú lo hiciste por amor. Te damos gracias, Jesús, y queremos recibir ese sacrificio en nuestras vidas, queremos recibir tu sangre preciosa, queremos ser limpiados por medio de tu sangre. Gracias, Jesús,
Gracias que tu sangre nos ha limpiado de nuestros pecados. La recibimos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Creemos que tu sangre ha pagado por nuestros pecados. Ahora estamos en paz para con Dios por medio de tu sangre. Recibimos tu sangre, creemos en fe, en tu muerte, y también por ende creemos en fe en tu resurrección, porque tú resucitaste al tercer día y tú tienes las llaves del Hades, del infierno y de la muerte. Te damos gracias, Señor Jesús. Te recibimos como te recibió ese primer delincuente ahí en la cruz. Creemos, Señor, acuérdate de nosotros. Señor Jesús, recibimos por fe tu salvación el día de hoy. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Lo confieso y lo recibo y lo creo. Y ahora quiero vivir en la fe que es en Jesucristo, caminar con Cristo, ser hecho a la imagen de Cristo, porque también de eso se trata, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por haber ido a esa cruz. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo. Terminamos el camino a la cruz el próximo domingo con la resurrección de Jesucristo. Que Dios los bendiga.